Saludos y grandes bendiciones. Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, llene tu ser y la de toda tu familia. Bienvenido y bienvenida a la lectura de la lección número 6. Esta es la lectura de la cartilla de la escuela sabática, día por día. Que el Señor nos guíe a toda la verdad. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias porque nos abrazas con tu misericordia. Gracias porque con tu palabra nos guías a toda la verdad. Perdona, oh Señor, nuestros pecados. Perdona y quita nuestra vanidad, nuestro egoísmo y nuestro orgullo, y ayúdanos a hacer tu voluntad para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 31 de octubre. Más lecciones del Gran Maestro. Para memorizar. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10:52. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable es que todos, ¿cierto? Imagínate cómo se sintieron Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido. O cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor, y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido de noche? Ahora imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo. Juan 8:4. David también pasó por esa experiencia, y el Salmo 32 es su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une: nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro gran Maestro. El espíritu de profecía nos dice: el gran cambio que se observa en la vida del pecador después de la conversión no es producido por ninguna bondad humana. El que es rico en misericordia nos ha impartido su gracia. Que la alabanza y la acción de gracias asciendan entonces hacia Él, porque ha llegado a ser nuestro Salvador. Que su amor, al llenar nuestros corazones y mentes, fluya de nuestras vidas en ricas corrientes de gracia. Libro La maravillosa gracia, página 319. Domingo 1 de noviembre. En vez de esconderse. ¿Por qué Dios le habrá preguntado a Adán: ¿dónde estás tú? Si Dios lo sabe todo. Vamos a leer Génesis, capítulo 3, versos 1 al 11. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. Génesis 3:3. El tipo de fruta no importa. Comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar de Dios de lado y declarar, yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto. Qué extraño que Dios le preguntara a Adán, ¿dónde estás tú? Sin duda, Dios sabía dónde estaba. Quizás el Señor haya hecho la pregunta con la intención de ayudar a Adán y a Eva a entender lo que estaban haciendo, esconderse como resultado de lo que habían hecho. Es decir, los estaba ayudando a ver los tristes resultados de su proceder. Vamos a leer Romanos 5, 11 al 19, donde Pablo vincula muchas veces directamente lo que hizo Adán en el Edén con lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo Jesús vino a deshacer lo que hizo Adán? Dice Romanos 5, 11 al 19. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se podría argumentar que el plan de salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y de Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado, y Dios vino a rescatarlos. A nuestro modo, nosotros también hicimos lo mismo, y Jesús vino a rescatarnos. De allí que también se nos podría preguntar, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿dónde estás en tu pecado y culpa, en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Si bien la educación cristiana es muy abarcadora, ¿por qué debe implicar e incluso enfatizar
El hecho de que nuestro estado natural es escondernos de Dios y luego señalarnos a Jesús como la solución. El espíritu de profecía dice: el Señor visitó a Adán y a Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban cuando gozaban de inocencia y santidad. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? El Señor no formuló esa pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? La historia de la redención, página 40. Lunes 2 de noviembre. Fugitivo. Vamos a leer Génesis 28, 10 al 17. ¿Cuál es el contexto de esta historia? ¿Y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que, en cierto sentido, están huyendo de sus pecados? Génesis 28, 10 al 17 dice: Salió pues Jacob de Beerseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En su trato con el resto de la familia, Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en crueles engaños, y ahora lo estaba pagando. Su hermano está respirando amenazas violentas contra él, y él se ha convertido en un fugitivo que se dirige a la casa de su tío Harán. Todo es inestable y aterrador. Un día, Jacob avanza penosamente hasta que anochece y cae la oscuridad. Está en el medio de la nada, con el cielo como techo. Al encontrar una piedra como almohada, se duerme, pero la inconsciencia del sueño pronto se ve interrumpida. Recibe el famoso sueño, y la escalera que se ve apoyada en la tierra y se extiende hasta el cielo. Los ángeles suben y bajan por ella. Luego oye una voz que dice: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham. La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conoce de la tradición familiar. Tu descendencia será inmensa. Serán una bendición para todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, continúa la voz, y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28, 15. Elena de White escribió acerca de cómo Pablo, mucho tiempo después, contemplaba la visión de la escalera de Jacob, que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo, y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación, y por quien él sacrificaba su vida. Hechos de los Apóstoles, página 422. Jacob se despierta y se dice a sí mismo: Ciertamente Jehová está en este lugar,
y yo no lo sabía. Génesis 28:16. Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Luego jura lealtad a Dios para toda la vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios, en Cristo, busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados? Nuevamente, ¿por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana? El espíritu de profecía nos dice: «Oh, la maravillosa condescendencia de Dios! Siempre está listo a salir a nuestro encuentro, aun en medio de nuestras debilidades, para animarnos con su presencia, cuando hemos hecho todo lo que está de nuestra parte para entregarnos plenamente a Él. El cielo está abierto para el hombre. Dios será instado a hacer todas estas cosas por nosotros. El futuro te puede parecer sombrío, pero Dios vive». Matutina Cada día con Dios, página 321. Martes, 3 de noviembre. El Rabí Jesús. De todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y Juan 1 pronto nos traslada al inolvidable versículo: «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Vamos a leer Juan 1:1 al 14. ¿Qué dice este pasaje sobre quién era Jesús y qué vino a hacer aquí? ¿Qué debería decirnos sobre Jesús como el buen ejemplo de un maestro? Juan 1:1 al 14 dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén, y con Jacob en medio de la nada, ahora se presenta como persona. Dios, dice el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. En otras palabras, Dios descendió en forma humana, y en esa forma actuó como rabino, como maestro. No es de extrañar que Elena de White haya dicho que Jesús fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este maestro era Dios. En vista de quién era Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Miércoles 4 de noviembre. Una mujer le responde: «Jesús es el gran maestro». El verdadero carácter de Dios
brilla a través de su enseñanza y también de su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien le replica a Jesús, él todavía escucha. Vamos a leer la historia del encuentro de Jesús con una gentil o cananea de la región de Tiro y de Sidón. Mateo 15, 21 al 28, Marcos 7, 24 al 30. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús estaba cerca de Tiro y Sidón. Había cruzado a un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas eran muchas. Los habitantes de la ciudad que hablaban griego miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo, y éstos a su vez despreciaban a los de la ciudad. No mucho antes, Herodes, el gobernante marioneta de Galilea, el territorio de origen de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente, y la ejecución parecía acechar. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Al sentir la tensión, Jesús entró en una casa, con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí. Así dice Marcos en su relato. Pero la mujer lo encontró. En la cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valer. Además, esta mujer pertenecía a una cultura y a un grupo étnico para el que los judíos tenían poco tiempo, y esto la ponía en mayor desventaja. Pero la hija de la mujer estaba enferma. Ella quería ayuda y persistió en pedirla. Jesús, en apariencia, la desestimó. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dijo. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. A continuación ella respondió: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella estaba familiarizada con los perros, a diferencia de los judíos que no los tendrían como mascotas, porque consideran que los perros son inmundos y por ello no los tienen en casa. Impresionante la humildad de esta mujer. Primero, porque sabía que hablaba con alguien que la amaba de manera incondicional. La fe de esta mujer permitía ver el amor de Jesús en los ojos de Jesús, aunque sus palabras parecían duras. Y segundo, porque conocía de cerca cómo los perros, al estar en casa, se beneficiaban de la comida que caía de la mesa cuando los niños quizá la botaban al piso. Es obvio que el Señor Jesucristo no creía que esta mujer era como un perrillo. Para los judíos, los cananeos, samaritanos y gentiles eran perros, porque según ellos eran inmundos y porque además estos gentiles andaban buscando en la basura de Israel para alimentarse de los desperdicios.
Así la cultura judía, especialmente la cultura religiosa judía, consideraba a los cananeos, pero Jesús no lo hizo así, porque para Jesús la raza humana vale tanto que dio su vida por ella. Hágase contigo como quieres, le dijo Jesús a la mujer. ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? Jueves 5 de noviembre. Un alumno que entiende el mensaje. Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso hacia Jerusalén. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo Herodes, ahora estaban preocupados por Jesús. Sus seguidores incluían a los pobres y otras personas vulnerables que desesperadamente aguardaban un cambio. Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas, pero a estas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegios iban a hacer todo lo posible para anular esa misión. No querían que él tuviese éxito. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos parecían ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Por ejemplo, en Marcos 8, 31 al 33, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Es decir, en muchos sentidos, todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve. Lee la historia de Jesús y la curación de Bartimeo, un mendigo ciego. Marcos 10, 46 al 52. Observa la gran misericordia que muestra Jesús. Ahora detente a pensar que el deseo de ver del ciego lo lleva a su decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Dice Marcos 10, 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo en la cosecha, la luz del sol, las estrellas de noche, la sonrisa de un familiar suyo. Pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. Ver físicamente es una cosa. Esto es importante y Jesús lo sabe. Pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera educación? Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El espíritu de profecía nos aconseja: Dios no desea que seáis siempre novicios. Necesita en su obra todo lo que podáis obtener aquí para lograr cultura mental y discernimiento claro. Él desea que lleguéis al último tramo de la escalera y después que avancéis hacia el reino de Dios. Hijos e hijas de Dios, página 332. Viernes 6 de noviembre, para estudiar y meditar. Elena de White nos dice, entre otras cosas, que cuando realmente respondemos al Gran Maestro, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. El camino a Cristo, página 50. En compañía de Jesucristo, nuestros deberes llegan a ser una delicia. Camino a Cristo, página 51. Ahora abre tu Biblia y consulta Mateo capítulo 5 al 7. Este es el Sermón del Monte, uno de los grandes resúmenes de lo que el Gran Maestro quería que sus alumnos supieran, y el discurso de apertura, la constitución del reino que vino a establecer. Gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Gracias por escuchar con atención. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a entender cada lección que Él, como Gran Maestro, nos quiere enseñar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, porque nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Y gracias porque todo el que quiera y venga a ti, recibirá salvación eterna. En este momento, clamamos, Señor, que nos ayudes a aprender de ti, que eres el Gran Maestro. Si hemos aprendido lecciones equivocadas a causa de que nuestra mente no está santificada y hemos tergiversado tu mensaje, te pedimos perdón y te suplicamos que nos ayudes a cambiar a la imagen de Cristo. Te suplicamos que nos permitas manifestar siempre la obediencia a tu palabra, a tu santa ley, pero como fruto del amor. Que nos permitas hacer tu voluntad, que nos permitas andar en tu camino santo, vivir para gloria de tu nombre, que nos permitas mostrar a Cristo en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Gracias, eterno Padre, porque nos escuchas y porque nos respondes. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Bendice a los que están en otras denominaciones pero son sinceros, y a los que no son sinceros también bendícelos, y ayuda a todos, Padre, para que te puedan ver como tú te has revelado, y no como nuestros sentidos carnales nos inspiran o nos mueven a verte, porque con nuestros sentidos no podemos comprender tu amor ni tu justicia, pero a través de tu revelación y por la guía del Espíritu Santo podremos comprenderte. Bendice, Señor, a nuestros hijos. Ayúdanos a ser padres y madres fieles, que revelen tu carácter, que den testimonio de la verdad, para que a nuestros hijos o en el corazón de nuestros hijos quede sembrada la semilla poderosa del Evangelio y dé fruto para vida eterna. Oro por mis hermanos y mis hermanas que están enfermitos o enfermitas, para que con tu mano sanadora, en tu voluntad, los toques, los sanes y los consueles, y consueles también a sus familiares. Gracias, oh Señor, por escucharnos. Gracias, Padre, por amarnos tanto, y gracias por recibirnos en tu escuela, para aprender de ti y hacer extensivo el mensaje de tu Evangelio.
llevarlo a otros para que te conozcan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invitamos a darle me gusta. Te invitamos a poner un comentario de lo que aprendiste de la lección de esta semana. Y te invitamos a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos. Oremos siempre los unos por los otros, mis hermanos y mis hermanas. Maranata, Cristo viene.